Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 239. Se jugó con el pobre Tom. 2. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. El asesor que originalmente le dio consejos, así como Qin Jiao, quien recibió muchas cosas buenas de él y trabajó para él. No había rastro alguno de él, como si hubiera desaparecido por completo del mundo. El príncipe heredero de Great Wei sintió que algo andaba mal. De repente surgió una sensación de crisis. Eso lo inquietó. Estaba un poco inquieto. Está bien si una persona desaparece, pero si dos personas desaparecen al mismo tiempo, ¿podría haber algo sospechoso? Esperar. El príncipe heredero de Great Wei reaccionó de repente, su expresión se volvió extremadamente interesante en este momento. Una suposición surgió en su mente. Incluso él mismo no se atrevió a creer en esta suposición. Si creyera en esta suposición, parecería un completo idiota. ¿Podrían haberme traicionado? Creo que tengo todo bajo control, pero en realidad, soy solo un actor en su tablero de ajedrez. No imposible, absolutamente imposible. El príncipe heredero de Great Wei se esforzó por deshacerse de los pensamientos que lo distraían. Apretó los dientes y murmuró. Quizás sea solo una coincidencia. ¿Sí? Debería ser una coincidencia. Sin embargo, a medida que el tiempo seguía pasando, lo último que el príncipe heredero del Gran Wei quería ver todavía estaba sucediendo. El día que fue a la corte, de repente se dio cuenta de que la atmósfera hoy en la corte era muy extraña. En el momento en que entró en la cancha, fue como si todas las miradas se centraran en él. Los ojos de los funcionarios de la gran dinastía Wei parpadearon con sorpresa, ira o arrepentimiento. De repente, el príncipe heredero de la gran dinastía Wei vio dos figuras familiares. Uno era Qin Jiao, que había desaparecido antes. Junto a Qin Jiao estaba su hermana, a quien odiaba más, y también la persona que representaba la mayor amenaza para él, Chen Qianxue. Al mismo tiempo, el príncipe heredero de Great Wei también sintió una mirada. Esta mirada contenía una expresión de enojo. Le hizo temblar de miedo. No se atrevía a levantar la cabeza. Eso fue porque el dueño de esta mirada era el emperador de la gran dinastía Wei, y también su padre. Chen Fengyin. Bastardo. Un repentino grito de ira hizo que las piernas del príncipe heredero del Gran Wei se suavizaran. Aunque el príncipe heredero estaba en la etapa Golden Core, se sentía aterrorizado. Casi se arrodilló en el tribunal. El príncipe heredero de Great Wei levantó la cabeza rígidamente en estado de shock y vio el rostro de su padre, que contenía ira. Anuncios de Put Future. Inmediatamente empezó a sudar frío. Tenía un mal presentimiento. Ese día, me diste un plan, diciendo que querías enviar en secreto suministros de socorro en casos de desastre en forma de caravana. Pensé que era un buen plan, así que te dejé todo a ti. Incluso te envié un grupo de personas y también te envié una gran cantidad de suministros del Tesoro Nacional. Originalmente pensé que estos recursos de ayuda en casos de desastre se distribuirían sinceramente a todas las víctimas del desastre en el área del desastre. Al final, realmente no esperaba que esto sucediera. Hombres. Chen Fengyin usó un tono que contenía ira cuando dijo fríamente. Tráeme a esa gente. Que mi buen príncipe heredero vea si conoce a esa gente. XT. Muy pronto, un grupo de personas con la cabeza gacha y abatida fue llevada a la corte imperial. Cada uno de ellos era un poderoso cultivador inmortal, pero ahora todas sus bases de cultivo estaban selladas. Lo que puso los pelos de punta al gran príncipe heredero Wei fue que la mitad de estas personas eran en realidad las personas que él había enviado. La otra mitad también era su gente. El problema era no había enviado a la otra mitad a hacer nada. Esto era. ¿Qué está pasando? Padre, yo el príncipe heredero de Great Wei, que se dio cuenta de que estaba a punto de sucederle un desastre, trató de explicar. Sin embargo, Chen Fengyin lo interrumpió con voz fría. Cállate. Hombres. Entregue la imagen del deslizamiento de Jade. El deslizamiento de Jade de imagen era un elemento especial que podía grabar imágenes. También podría considerarse una de las herramientas espirituales y era bastante preciosa. Por supuesto, para la familia real de la gran dinastía Wei, podían tener tantas de estas cosas como quisieran. Bastardo. Quizás no hayas pensado que entre el grupo de personas que te envié, cada uno de ellos llevaba una imagen de Jade. Registraron todo lo que vivieron. Dale el contenido de este vídeo a mi buen príncipe heredero y échale un buen vistazo. Cuando la voz de Chen Fengyin cayó, algunos eunucos entregaron una tira de Jade.
Luego, inyectaron un rastro de energía espiritual y de repente apareció un video. En el video, sorprendentemente, era la escena en la que la caravana de comerciantes, que entregaba suministros de socorro en casos de desastre, fue atacada por la residencia del príncipe heredero. Esto incluyó la gran batalla que ocurrió y las muertes de los cultivadores inmortales uno por uno. Finalmente, la llegada del ejército del Gran Wei a tiempo. Todo quedó grabado claramente. Todos los funcionarios civiles y militares de la corte imperial miraron con desdén. Algunos de los funcionarios del campamento del príncipe heredero eran iguales. Parecían haber visto estas escenas y no se sorprendieron por lo que sucedió en la escena. Solo el príncipe heredero del Gran Wei fue el único que miró fijamente el contenido de la escena con la boca abierta. Estaba estupefacto. ¿Desde cuando envió gente a robar el Dao? El problema era que las personas que robaron el Dao en la pantalla eran en realidad su gente. Estaba atónito. De repente, el príncipe heredero del Gran Wei giró la cabeza abruptamente, con los ojos inyectados en sangre fijos en Chen Qiangshui Qin Jiao. Anuncios de Put Future. Eres tú. Chang Ning. Qin Jiao. Desde el principio hasta el final, fuiste tú quien me tendió la trampa. Ese asesor también es uno de los tuyos. No pudo evitar apretar los dientes y gritar. El príncipe heredero del Gran Wei solo sintió que todo su cuerpo temblaba de ira. Sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Estaba enojado, temblando y frío. Se dio cuenta de que él, que había vivido durante tantos años, en realidad estaba siendo engañado por una niña que solo tenía unas pocas décadas. Tampoco esperaba que las personas que lo rodeaban hubieran sido durante mucho tiempo subordinados de la otra parte. Además, ese maldito Qin Jiao. Esta maldita mujer tenía un corazón tan cruel. Ella había estado conspirando contra él todo el tiempo. Bastardo. En la corte imperial gritas como un loco. Sin ninguna evidencia, estás incriminando a tu hermana real. ¿Cuál es el punto de? Chen Fengyin interrumpió al príncipe heredero de Great Wei y respiró hondo. Cuando miró al príncipe heredero de Great Wei, no había ira en sus ojos. Solo hubo decepción. Finalmente sé por qué la gente de Great Wei no recibe mucho cada vez que se distribuyen materiales de socorro en casos de desastre, dijo sin expresión alguna. Entonces, la plaga más grande está justo debajo de mis narices. El príncipe heredero del Gran Wei abrió mucho los ojos. Abrió la boca. Quería objetar. Tenía muchas ganas de decir. Padre, de hecho he sido codicioso por materiales de ayuda en casos de desastre en el pasado, pero esta vez, definitivamente no era codicioso. Sin embargo, si decía esto, temía que su padre no fuera capaz de controlar la ira en su corazón y quitarle su puesto de príncipe heredero. Hombres. Chen Fengyin recuperó la calma y dijo, trae a este bastardo al palacio del Fénix Frío y haz que se enfrente a la pared durante 100 años. Al mismo tiempo, tome los artículos de la residencia del príncipe heredero y utilice la propiedad del príncipe heredero para ayudar en casos de desastre. El rostro del príncipe heredero estaba pálido. En ese momento, se dio cuenta de que su odiosa hermana también le dirigió una mirada decepcionada. Era como si este asunto no tuviera nada que ver con ella. La presión arterial del príncipe heredero del Gran Wei aumentó. Luego, vio a Qin Jiao, que estaba al lado de Chen Qiangshui, sonreír y darle una sonrisa brillante. Los ojos del príncipe heredero del Gran Wei se abrieron de ira. Las innumerables emociones negativas en su corazón casi se condensaron en un demonio mental. Si no fuera por su mayor nivel de cultivo y su mejor estado mental, es posible que ya se hubiera vuelto loco. Reprimió con fuerza la bocanada de sangre que estaba a punto de brotar. Su rostro pasó de un tono gris mortal, pareciendo el hígado de un cerdo. El príncipe heredero de Great Wei no fue despojado de su condición de príncipe heredero. Solo fue arrojado al palacio del Fénix Frío para enfrentarse a la pared durante 100 años. Chen Qiangshui ya esperaba este resultado. Ella no se sorprendió ni se sintió decepcionada en absoluto. Porque lo que Chen Qiangshui quería lograr ya se había logrado. Todos los funcionarios que el príncipe heredero del Gran Wei había reunido a lo largo de los años se enamoraron de Chen Qiangshui. Incluso algunos de los otros discípulos de la familia real Gran Wei estaban tratando de ser amables con Chen Qiangshui. 75 años, Chen Qiangshui y Qin Jiao coincidentemente se abrieron paso el mismo día. Fu Xuanli, que estaba lejos en la gran ciudad Yan, también se enteró de lo que sucedió en la ciudad imperial. Lo hiciste bien. Fu Xuanli dijo. No abandones la gran ciudad Yan durante este período de tiempo. Aunque al príncipe heredero del Gran Wei se le ha ordenado que se enfrente al muro durante 100 años, sus subordinados no dejarán de buscarte.
Frente a Fu Xuangni había un cultivador inmortal humano. Esta persona asintió respetuosamente. Sí, señor de la ciudad. Si el príncipe heredero del Gran Wei estuviera aquí, se sorprendería al descubrir. La persona frente a Fu Xuangni era el asesor que no pudo encontrar. Capítulo 240. La verdadera crisis. Loto de sangre taoísta. 1. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Un gran príncipe heredero de la gran dinastía Wei fue arrojado al Palacio del Fénix Frío para enfrentarse a la pared durante 100 años. Parece que las batallas judiciales en el simulador son incluso mejores que las de la gran dinastía Yan. Cuando él era el único que quedaba, o no, él era la única bestia demoníaca que quedaba. Fu Xuangni murmuró para sí misma. O debería decir que Chen Qianxue y los demás se han cultivado demasiadas veces, hasta el punto de que el príncipe heredero de la gran dinastía Wei no era su rival. Olvídalo, pase lo que pase, según la situación actual, Chen Qianxue ganó. Y entre Chen Qianxue y yo, hay una capa de cooperación. Esta capa de cooperación, me permite sacar provecho de esto. Fu Xuangni negó con la cabeza. En esta batalla, la victoria de Chen Qianxue significó que en la gran dinastía Wei, las palabras de Chen Qianxue reemplazarían al príncipe heredero. Aunque ella no fue la próxima príncipe heredero de la gran dinastía Wei, no fue el príncipe heredero de Gran Wei. Anuncios de Put Future. Sin embargo, después de este incidente, mucha gente sabía que ni siquiera el príncipe heredero de Great Wei era su rival. En tales circunstancias, la voz de Chen Qianxue sería muy influyente. Chen Qianxue, que tenía más autoridad, solo necesitaba una serie de órdenes en el futuro para permitir que Greatian City se elevara una vez más. Había que decir, Fu Xuangni sintió que cooperar con Chen Qianxue y Qin Jiao era la mejor decisión que había tomado en el simulador de cultivo inmortal. Aunque Chen Qianxue definitivamente tomó la iniciativa en este tipo de cooperación, a Fu Xuangni no le importaba quién tomara la iniciativa. Lo que le importaba era simplemente fortalecer la gran ciudad Yan que ella había creado. Eso fue todo. A los 76 años, bajo el control de Chen Qianxue, una gran cantidad de recursos de la gran dinastía Wei comenzaron a ser transportados a la gran ciudad Yan. Greatian City también comenzó a aprovechar esta oportunidad para expandirse a una velocidad muy rápida. A los 78 años, Greatian City una vez más absorbió una gran cantidad de refugiados. En Greatian City, la población combinada de humanos, medio demonios y bestias demoníacas ya había superado los 2 millones. Entre ellos, la población humana ha alcanzado los 1,7 millones. La población de mitad demonios ha llegado a 70.000. La población de bestias demoníacas ha llegado a 190.000. Entre los 1,7 millones de humanos, más de 30.000 son cultivadores inmortales. El 60% restante ya tiene energía interna porque practican la técnica de templado del cuerpo Uranian. A los 79 años, cuando la población de Greatian City superó la marca de los 2 millones, Fu Xuangni decidió detener la expansión de Greatian City. También ordenó construir una nueva ciudad a 50 millas de distancia de Greatian City desde cero. Bajo las órdenes y la mano de obra de Fu Xuangni, se construyó una nueva ciudad. En solo medio año, había tomado forma. A los 82 años, se construyó con éxito una nueva ciudad. En el futuro, los refugiados y las bestias demoníacas se asentarán en la nueva ciudad. Fu Xuangni nombró esta ciudad, Ciudad Yuaning. Anuncios de Put Future. A los 84 años, un demonio gato se negó públicamente a unirse a las fuerzas de Fu Xuangni y trató de establecer una fuerza cerca de la gran ciudad Yan. Sin embargo, como era solo el comienzo, parecía una tribu muy simple. Fu Xuangni le dio a ese reflexivo demonio gato algo de apoyo e inversión, y otra ciudad especial surgió en las montañas desoladas. El demonio gato le pidió a Fu Xuangni que le diera un nombre a la ciudad. Fu Xuangni lo nombró, Ciudad de Qinghe. 86 años, Gran Ciudad Yan, Ciudad Yuaning, Ciudad Qinghe, una grande, dos pequeñas, tres ciudades, con una población total de más de 2,5 millones. Además, había algunas bestias demoníacas y cultivadores inmortales en la etapa de establecimiento de la fundación. A los 87 años, Fu Xuangni todavía enviaba espías continuamente a varias fuerzas. Todo dentro de 3.000 millas está bajo su control. 88 años, Chen Qianxue y Qin Jiao han llegado a Greatian City una vez más. ¡Qué gran cambio! Un lujoso barco volador flotaba a 10.000 metros en el aire. Qin Jiao se paró en el borde del hidroavión y miró hacia la gran ciudad Yan. Ella suspiró. ¿Cuántos años han pasado desde la última vez que vine aquí?
Este lugar se ha vuelto tan desconocido. Qin Jiao recordó que la gran ciudad Yan en su memoria no era tan grande como la que tenía frente a ella. La gran ciudad Yan frente a ella definitivamente podría considerarse una ciudad enorme. Después de todo, una ciudad con millones de personas en el mundo del cultivo ya era una existencia que podría clasificarse entre las mejores de una dinastía. Por supuesto, bajo la interferencia de muchos aspectos, no mucha gente conocía una ciudad tan grande en Savage Mountain. No mucha gente sabía sobre la existencia de Greatian City. No es solo la gran ciudad Yan. Chen Qianxue dijo. Mirando a lo lejos, podemos ver dos edificios. Lo que nos dijo Fu Xuangni con el talismán de comunicación es cierto. Ya hay 3 ciudades en la montaña. La gran ciudad de Yan tiene cerca de 3 millones de habitantes, la ciudad de Qingye tiene más de 700.000 personas y la ciudad de Yuanying tiene más de 400.000 personas. XT. Sumando las 3 ciudades, tienen más de 4 millones de habitantes. En este punto, Chen Qianxue hizo una pausa. Luego continuó. ¿Cuántos años han pasado? En menos de 100 años construyeron 3 ciudades de la nada. Y los residentes de cada ciudad tienen un fuerte sentido de pertenencia. Creo que si a Fu Xuangni se le da suficiente tiempo, por ejemplo, unos cientos de años, definitivamente podrá construir un país dentro de un país dentro de un país. Capítulo 241. La verdadera crisis. Loto de sangre taoísta. 2. Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy. Qin Jiao asintió con la cabeza al darse cuenta. No es de extrañar que Fu Xuangli fuera asesinada por el ejército de la gran dinastía Wei cuando simuló su cultivo la última vez. Poder crear casualmente un país dentro de un país dentro de una dinastía. Esto definitivamente tocó la escala inversa de una dinastía, y definitivamente tocó los intereses de demasiadas personas. Por supuesto, esa fue la simulación del cultivo inmortal. Esta vez, Fu Xuangni estaba con ellos, por lo que no necesitaba preocuparse por esto. Algunas personas que guardaban rencor también se tragarían su ira por culpa de Chen Qianxue, ignorando a la fuerza la gran ciudad Yan. Este fue el beneficio de trabajar juntos. No podemos ver nada desde un lugar tan alto. Bajemos y echemos un vistazo. Cuando Chen Qianxue dijo esto, los guardias secretos que controlaban el barco volador escucharon de inmediato. El barco volador aterrizó lentamente en las afueras de Greatian City. La razón por la que no aterrizó directamente dentro de Greatian City fue que había una formación especial de protección de la ciudad dentro de Greatian City. Incluso a un cultivador inmortal en etapa de núcleo dorado ordinario le resultaría difícil romper esta formación. Chen Qianxue no podía permitir que Wei Yi actuara y rompiera la formación de protección de la ciudad que Fu Xuangni había trabajado tan duro para construir, ¿verdad? Ella no era Qin Jiao. Ella no pensaba tan rápido y no era tan simple y tosca. Por lo tanto, Chen Qianxue, Qin Jiao y los demás entraron a pie en la gran ciudad Yan. Para evitar problemas innecesarios, incluso cambiaron su apariencia. Cuando los forasteros los miraban, era como si estuvieran mirando a un grupo de gente común y corriente. No podían decir que eran un grupo de cultivadores inmortales. Anuncios de Put Future. Tantos cultivadores inmortales. En el momento en que Qin Jiao entró en la gran ciudad Yan, casualmente extendió su sentido divino y descubrió instantáneamente a más de una docena de cultivadores inmortales. Ella dijo sorprendida. ¿Por qué siento que hay más cultivadores inmortales en Greatian City que en Maple City? Fu Xuangni es una bestia demoníaca, ¿verdad? Una ciudad creada por una bestia demoníaca, especialmente en nombre de la armonía entre humanos y bestias demoníacas. No hay necesidad de que tantos cultivadores inmortales estén dispuestos a unirse a Greatian City, ¿verdad? Qin Jiao se acarició la barbilla y pensó. Recuerdo que la mayoría de los cultivadores inmortales tienen muchas opiniones sobre las bestias demoníacas. ¿Esos cultivadores inmortales están tan dispuestos a vivir en armonía con las bestias demoníacas? Al lado, Chen Qianxue hizo su propia suposición y explicó. La mayoría de los cultivadores inmortales en Greatian City son muy débiles. Estos cultivadores inmortales son todos cultivadores itinerantes. Si quieren tomar una pastilla, deben tener cuidado. Greatian City puede proporcionarles recursos de cultivo muy raros. En tales circunstancias, ¿por qué abandonarían Greatian City? Y Chen Qianxue hizo una pausa y continuó. ¿Has notado que los cultivadores inmortales aquí no son muy viejos? Qin Jiao quedó atónita y se tocó la barbilla. Ahora que lo dices, parece que sí. Chen Qianxue dijo. Esto significa que la mayoría de los cultivadores inmortales en la gran ciudad Yan fueron entrenados por Fu Xuangni.
Hay más de una docena de academias de cultivo inmortal en Greatian City. Estos cultivadores inmortales de aspecto joven son probablemente cultivadores inmortales de la academia. Antes de unirse a la academia, eran gente común y corriente. Fue Fu Xuangni quien los entrenó para ser cultivadores inmortales. Silbido. Qin Jiao aspiró una bocanada de aire frío. ¿No significa eso que la mayoría de los cultivadores inmortales en Greatian City son estudiantes de Fu Xuangni? Chen Qianxue asintió, ese es más o menos el caso. Los ojos de Chen Qianxue brillaron. Tenía que admitir que el método de Fu Xuangni era muy inteligente. Como no había forma de unir a un grupo más fuerte, entonces ella crearía su propio grupo. En otras palabras, Fu Xuangni, el señor de la gran ciudad Yan, podría ser considerado un maestro de secta en cierto sentido. La mayoría de los cultivadores inmortales en Greatian City eran discípulos de esta secta. Después de pasear por la ciudad de Greatian, la ciudad de Qinghe y la ciudad de Yuanying durante un período de tiempo, Chen Qianxue, Qin Jiao y Fu Xuangni se volvieron a encontrar. Los tres no se reunieron para recordar el pasado, sino para prepararse para una crisis que podría ocurrir en cualquier momento. El antiguo demonio, Daoist Blood Lotus. Después de enterarse de Chen Qianxue de que un demonio antiguo podía romper el sello en cualquier momento, el estado de ánimo de Fu Xuangni gradualmente se volvió algo pesado. A los 89 años, Chen Qianxue usó su identidad como princesa del Gran Wei para reunirse con los maestros de secta de muchas sectas de cultivo inmortal y contarles sobre el antiguo demonio. XT. Quizás, debido a su identidad como princesa del Gran Wei, los maestros de secta de estas sectas de cultivo inmortal no dudaron de su advertencia. Pensaron que Chen Qianxue había recibido una orden del emperador de la gran dinastía Wei para informar a las sectas de cultivo inmortal en el territorio de la dinastía. Durante un tiempo, todos en el mundo de cultivo inmortal de la gran dinastía Wei estuvieron en peligro. A los 91 años, Chen Qianxue tomó la iniciativa de proponer el establecimiento de una alianza de cultivo inmortal con la ayuda de la sensación de peligro de las sectas de cultivo inmortal. Su propósito era hacer frente al peligro que vendría en cualquier momento en el futuro. Casi todas las sectas de cultivo inmortal de la gran dinastía Wei respondieron a su llamado. A la edad de 92 años, después del establecimiento de la Alianza de Cultivo Inmortal, Chen Qianxue invitó al emperador de la gran dinastía Wei, Chen Fengyin, a liderar la Alianza de Cultivo Inmortal. Anuncios de Put Future. Chen Fengyin no esperaba que la operación de su pequeña hija realmente pudiera unir las sectas de cultivo inmortal de la gran dinastía Wei en la superficie. Expresó su satisfacción. Chen Fengyin no dudó del recordatorio de Chen Qianxue. Sintió que se trataba de una pista dada por el extraño sueño de su hija. Al mismo tiempo, usó su identidad como emperador para enviar un enviado para recordarle al emperador la gran dinastía Yu. Chen Fengyin también acordó ser el líder de la Alianza de Cultivo Inmortal, o más bien, el líder de la Alianza. A la edad de 94 años, las acciones de la secta de cultivo del Gran Wei Inmortal inevitablemente atrajeron la atención de la secta demoníaca. En la situación en la que Chen Qianxue difundió deliberadamente la noticia, la secta demoníaca también se enteró de este asunto. Los espías que Fu Xuangni había plantado en la secta demoníaca comenzaron a llevar a cabo una serie de operaciones sobre este asunto. Señor de la ciudad, docenas de sectas demoníacas grandes y pequeñas dentro de la dinastía aprendieron sobre este asunto. Además, un espía con una alta posición en una de las sectas demoníacas sugirió que las sectas demoníacas deberían unirse para dar la bienvenida al lema del patriarca del loto sangriento, y muchos demonios respondieron. En la gran ciudad Yan, como guardia secreto, le informó a Fu Xuangni. El año que viene, estos demonios se reunirán en un lugar y formarán una alianza sin precedentes. En ese momento, habrá muchos demonios reunidos allí, y todos ellos serán grandes demonios. Señor de la ciudad, la red que usted tendió ya se ha extendido. Si no sucede nada inesperado, podremos atraparlos a todos. Ahora, Fu Xuangni, que ya estaba en el segundo nivel de la etapa de establecimiento de la fundación, escuchó el informe de los guardias secretos. Ella dijo con calma. Si ese daoísta loto de sangre realmente rompe el sello y sale de la torre de sellado de demonios, entonces los demonios de la dinastía definitivamente bailarán y ya no mantendrán un perfil bajo. En ese momento, toda la dinastía caerá en el caos. Para nuestra gran ciudad Yan, ese caos no es beneficioso. Por lo tanto, debemos herir gravemente a los cultivadores de demonios de la dinastía antes de que el daoísta loto de sangre rompa el sello. Al menos haz que no se atrevan a actuar precipitadamente durante 100 años.
El guardia secreto bajó la cabeza, el señor de la ciudad tiene razón. Fu Xuanni sacudió la cabeza y sonrió. Esto es lo que me dijo su princesa Channing hace unos años. Solo estoy repitiendo lo que ella dijo. Así es. Usando la información del loto de sangre taoísta y la presión de la alianza, atrajo a los demonios dentro de la gran dinastía Wei y les asestó un golpe. Esto fue algo que Chen Qianxue vino a Greatian City para discutir con Fu Xuanni hace unos años. Esto se debió a que Chen Qianxue sabía que el verdadero peligro era Daoist Blood Lotus. Ese demonio antiguo. Tuvieron que usar toda su energía para hacer frente al peligro que se avecinaba. En el futuro, cuando se enfrentaron al taoísta Blood Lotus, Chen Qianxue espera que los demonios no salgan a causar problemas. Después de todo, una presa de 1000 millas de ancho se derrumbó en un hormiguero. Por lo tanto, Chen Qianxue decidió que antes de que los demonios hicieran estragos, ella limpiaría la secta demoníaca dentro del imperio. Eliminarlos a todos era definitivamente imposible. Sin embargo, no tuvieron más remedio que esconderse por un tiempo. Chen Qianxue sintió que podía intentarlo. Capítulo 242. Qin Jiao, muerto. 1. Traductor. Traducción en Dles Fantasy Editor. Traducción en Dles Fantasy. A la edad de 95 años, una gran cantidad de demonios de la gran dinastía Wei se reunieron en un lugar escondido. O eran algunos demonios solitarios, o venían del maestro de secta de una misteriosa secta demoníaca, o eran ancianos de esa secta demoníaca. Un grupo de demonios de toda la gran dinastía Wei, bajo el liderazgo de un demonio de etapa alma naciente de cuarto nivel, estaban preparados para imitar las sectas ortodoxas y formar una alianza de la secta demonio. Sin embargo, no saben que hay un demonio aquí que es el espía de Fu Xuanni. Sus acciones y ubicación, que tu pensamiento era muy secreto, habían estado durante mucho tiempo en manos de la gran dinastía Wei. Apareció de repente una gran cantidad de cultivadores inmortales de la gran dinastía Wei. Innumerables demonios con reputaciones feroces lucharon con los cultivadores inmortales de la gran dinastía Wei en estado de shock y furia. Sin embargo, los cultivadores inmortales de la gran dinastía Wei habían estado preparados durante mucho tiempo. A toda prisa, los demonios se retiraron derrotados. Una gran cantidad de demonios murieron en la batalla. Señorita Qin, la batalla para tender una emboscada a los demonios parece haber terminado con la victoria del camino recto. Un funcionario de la gran dinastía Wei no pudo evitar suspirar mientras miraba el aterrador campo de batalla en la distancia. La señorita Qin era naturalmente Qin Jiao. Ella también siguió la operación para tender una emboscada a los demonios. Señorita Qin, ¿por qué tiene una expresión tan complicada? El ministro de la gran dinastía Wei que habló de repente vio la expresión de Qin Jiao y sintió que algo andaba mal. Anuncios de Put Future. No pudo evitar preguntar. No es nada. Qin Jiao negó con la cabeza. Aunque este lugar estaba bastante lejos del campo de batalla real, Qin Jiao todavía encontraba una existencia familiar entre los demonios. Qin Jiao se había unido a la secta demoníaca varias veces cuando simuló el cultivo inmortal. Así es. Entre el grupo de demonios, encontró al maestro de secta de la secta demoníaca a la que ella se había unido antes. Sin embargo, la otra parte estaba siendo asediada por dos expertos en el escenario del alma naciente de las sectas justas. No pasaría mucho tiempo antes de que no pudieran aguantar. Qin Jiao no pudo hacer nada al respecto. Cuando ambos bandos estaban oficialmente en guerra, nadie podía hablar. Incluso si viniera Chen Qianxue, no funcionaría, sin mencionar a Qin Jiao. Si ambos bandos terminaran la batalla, calculo que ni una sola brizna de hierba crecería en 1000 millas, murmuró Qin Jiao. Especialmente para una figura poderosa en la etapa de alma naciente. Incluso desde tan lejos, podía sentir la tierra temblar violentamente. Fue como un deslizamiento de tierra. Retirémonos por ahora. Qin Jiao reflexionó por un momento. Esta era la primera vez en el simulador que se daba por vencida. Este lugar parece demasiado cerca del centro de la batalla. No había nada que ella pudiera hacer. Una batalla de ese nivel, solo una simple réplica probablemente podría matarla. En el campo de batalla del bien y del mal que se avecina, incluso un cultivador de etapa Golden Core sería insignificante. Solo los cultivadores de la etapa alma naciente podían tomar las decisiones. Ella solo estaba en el 10º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Olvídate de participar si se acercara, moriría. Los cultivadores inmortales de la corte imperial de la gran dinastía Wei y los cultivadores inmortales de las sectas de cultivo ortodoxas estaban preparados de antemano para atrapar una gran cantidad de demonios.
En una situación tan apresurada, el grupo de demonios notorios simplemente no pudo organizar una resistencia decente. Anuncios de Put Future. La batalla duró 2 meses completos. Cuando cayó el primer demonio del alma naciente, la balanza de la victoria ya se estaba inclinando hacia el camino recto. La batalla terminó. Más de 60 demonios del núcleo dorado cayeron en esta batalla, y 4 potencias nacientes de la secta del demonio del alma cayeron. Sin embargo, todavía hubo algunos demonios que encontraron la oportunidad de escapar. En las sectas de cultivo justo del Gran Wei, cayó un cultivador de la etapa alma naciente y cayeron 7 cultivadores de la etapa núcleo dorado. En la corte imperial de la gran dinastía Wei, cayeron 10 cultivadores de la etapa núcleo dorado. Todas las sectas demoníacas se sintieron nerviosas en la gran dinastía Wei. Todos escondieron la cabeza y la cola. El mundo de cultivo de la gran dinastía Wei se aclaró y su reputación se extendió a otras dinastías, lo que provocó que los demonios de otras dinastías ni siquiera se atrevieran a entrar en la gran dinastía Wei. El campo de batalla entre los caminos justo y demoníaco se convirtió en 2000 millas de terreno desnudo, sin una sola brizna de hierba. Qin Jiao, que fue testigo de todo esto, se lamentó de que si los cultivadores inmortales no se volvieran más fuertes, solo serían hormigas que podrían saltar un poco. ¿No viste que en una batalla de este nivel, incluso una figura poderosa en la etapa de alma naciente moriría una por una? Afortunadamente, incluso si muero, no importa, y una vez que esos demonios mueran, realmente desaparecerán, murmuró Qin Jiao. XT. Su murmullo provocó que el alma remanente de la abuela Qin en el antiguo colgante volviera a hundirse en la confusión y la conmoción. Obviamente, dijo algo que la abuela Qin no pudo entender. La abuela Qin recordó. Algunos de los demonios aprovecharon la oportunidad para escapar. Hijita, tienes que tener cuidado con estos demonios. Los demonios buscan venganza por el más mínimo agravio. No necesito explicártelo, ¿verdad? Una vez que sepan que eres parte del instigador, te perseguirán sin cesar. Que persigan al emperador del Gran Wei. Definitivamente ahora no tienen el coraje. Pero, si el objetivo eres tú, la abuela Qin hizo una pausa y continuó. Entonces, estarás en peligro. 96 años, Chen Qianxue ha comenzado oficialmente a avanzar hacia el primer nivel de la etapa Golden Core. Intento fallido. Afortunadamente, existía la máscara misteriosa, que le impidió sufrir la reacción negativa de no poder abrirse paso. 97 años, Fu Xuangni ha llegado al tercer nivel de la etapa de establecimiento de fundación. 99 años, nadie sabe quién filtró la noticia. Todos los demonios que sobrevivieron en la gran dinastía Wei saben que la razón por la que sufrieron ese desastre fue por el cerebro detrás de las operaciones. Capítulo 243. Qin Jiao, muerto. 2. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. El culpable de esto es la princesa Changning de la gran dinastía Wei y el funcionario de rango 3 más joven de la gran dinastía Wei, Qin Jiao. Después de enterarse de que se filtró esta noticia, el gran emperador Wei se enfureció y exigió una investigación exhaustiva sobre este asunto. Chen Qianxue sintió que fue el subordinado leal del príncipe heredero, que todavía estaba de cara a la pared, quien filtró este asunto a los demonios. Sin embargo, ella no tenía ninguna evidencia. A los 100 años, un grupo de demonios que sobrevivieron descubrieron que en realidad habían caído a manos de 2 niños pequeños. Algunos de los demonios extremos, naturalmente, no pudieron soportar la ira en sus corazones. En el camino de regreso a la ciudad imperial, Chen Qianxue fue atacado por varios demonios del escenario Golden Core. Las palabras de la abuela Qin se hicieron realidad. Sin embargo, el demonio no sabía que Chen Qianxue tenía una etapa de guardia secreta del alma naciente a su lado. El demonio solo necesitó mover su mano y todos murieron. Qin Jiao también fue emboscada, pero no tenía un cultivador de etapa alma naciente protegiéndola. Solo los cultivadores de Golden Core la protegieron. Después de escapar con gran dificultad, Qin Jiao encontró un demonio en etapa alma naciente esperándola frente a ella. Qin Jiao dejó de pensar. Qin Jiao está muerto. Edad: 100 años, 06 meses, 22 días. Señor de la ciudad, la señorita Qin murió a manos del demonio hace un mes. Pero lo extraño es, pase lo que pase, no podemos encontrar los huesos de la señorita Qin. Tal vez el demonio desahogó su ira y le dio los huesos a la señorita Qin. En la mansión del señor de la ciudad de Greatian City, un guardia secreto informaba a Fu Xuangni. Su Alteza ha enviado más guardias del escenario de Golden Elixir a Greatian City.
El propósito es proteger su seguridad. Entiendo. Fu Xuangni asintió. Su tono no era ni feliz ni triste, como si la repentina muerte de Qin Jiao no la hiciera sentir ninguna tristeza. De hecho, ella realmente no podía sentirse triste. Eso es porque sabía que Qin Jiao solo había muerto en el simulador de cultivo inmortal. Sabía que Qin Jiao había sido invitado al simulador antes que ella. La otra parte había muerto innumerables veces en el simulador de cultivo inmortal. Puede haber todo tipo de formas de morir. En tales circunstancias, ¿por qué había que estar triste? Ella solo pudo suspirar. Qin Jiao tuvo un poco de mala suerte, lo que provocó que los demonios restantes centraran su ira en ella. Por lo tanto, ella se fue. ¿Cómo debería decirlo? Fu Xuangni sintió que Qin Jiao estaba un poco apresurada, como si fuera el objetivo de una fuerza invisible. Anuncios de Put Future. Recordó que Chen Qianxue le dijo una vez que mientras uno ingresara al simulador de cultivo, cualquiera se convertiría en alguien que atraía el odio de los demás. Lo que quiso decir es que era normal que los tres fueran el objetivo del destino en el simulador. No había por qué sorprenderse. En ese caso, Qin Jiao probablemente fue el objetivo del destino esta vez. ¿O fue ella el objetivo de Liaven Lidao en el simulador? La guardia secreta frente a Fu Xuangni vio que Fu Xuangni no mostró ninguna reacción y no pudo evitar quedarse secretamente sin palabras. Ella pensó que la señorita Qin tenía una buena relación con este señor de la ciudad Zhu. Después de que este señor de la ciudad escuchara la noticia de la muerte de la señorita Qin, podría revelar algo de tristeza. Sin embargo, al final, lo que no esperaba era que este señor de la ciudad no mostrara ninguna reacción. Podría ser que, como bestia demoníaca, ella fuera tan indiferente. Por supuesto, solo murmuró estas palabras en su corazón. Al mismo tiempo, en realidad, en el palacio Zengxin, Qin Jiao tocó la herida inexistente en su cuello. Tenía muchas ganas de calmarse un poco, pero el resentimiento en su corazón le impedía calmarse. No pensó que tendría tanta mala suerte de ser perseguida por un demonio. Lo más importante fue que después de escapar al cielo, se encontró con un demonio aún más aterrador. ¿No dijeron que después de este ataque, estos demonios no se atreverían a salir? Maldita sea. ¿Creen que soy fácil de intimidar? Qin Jiao inmediatamente apretó los dientes. Su suposición no estaba equivocada. Si el complot contra la secta demoníaca de la gran dinastía Wei no se hubiera filtrado, entonces no habría pasado nada. Cuando se filtró esta noticia, cuando su nombre apareció frente a esos demonios, cuando parte de su información también estuviera en manos de esos demonios, estaría en un gran problema. Estos demonios no se atrevieron a encontrar problemas con los demás, pero sí encontraron problemas con un cultivador inmortal en la etapa de establecimiento de la fundación. ¿Podría ser que después de que me mataron, continuaron escondiéndose y encogiéndose de miedo? Maldita sea. ¿Realmente piensan que soy débil y fácil de intimidar? Pensando en esto, Qin Jiao apretó los dientes con ira. Afortunadamente, ya estaba acostumbrada a la muerte. Si esta fuera la primera vez que muere, probablemente estaría en un estado de ánimo en este momento. Esperar. De repente. Qin Jiao parecía haber pensado en algo y la expresión de su rostro cambió de repente. Rápidamente eliminó la desgana en su mente. Más tarde, definitivamente tendré que pagar la recompensa por simular el cultivo inmortal. Después de pagar la recompensa la última vez y permitirme abrirme paso, mi madre me apuntó. Finalmente encontré una excusa para engañarla. Si de repente vuelvo a romper mi base de cultivo, entonces todas las excusas que puse antes serán inútiles. Madre definitivamente sabrá que le mentí. Cuando llegue el momento, ella definitivamente me interrogará. Anuncios de Put Future. Y luego silbido. Si no puedo soportar la presión y exponer la existencia del simulador, ¿qué debo hacer? ¡No! Tengo que abandonar el palacio Zengxin en secreto antes de calcular la recompensa. Tengo que correr lo más lejos que pueda. Al menos vete, tengo que abandonar el rango de percepción espiritual de madre. No hubo un tiempo específico para que Immortal Cultivation Simulator calculara la recompensa. A veces, después de regresar a la realidad, la recompensa se calculaba después de unas cuantas respiraciones. A veces, tomaría al menos 10 minutos. Qin Jiao esperaba que esta vez fuera lo último. Con su etapa de cultivo actual, si le dieran 10 minutos, de hecho podría huir muy lejos. XT. No he usado los talismanes de ocultamiento que le quité en secreto a Gran Hermano la última vez. Es suficiente para mí esconderme del anciano guardián de la montaña del Palacio Zengxin y escaparme del Palacio Zengxin. Se fue tan pronto como lo dijo. Qin Jiao no perdió ni un segundo. Inmediatamente agotó los últimos talismanes ocultos.
En ese momento, su aura desapareció repentinamente. Al mismo tiempo, su figura también quedó oculta. Era como si se hubiera convertido en una persona transparente. Entonces, Qin Jiao sacó su mejor espada voladora. Sin decirle una palabra, controló la espada y salió volando. ¿Eh? El anciano guardián del escenario Golden Core en el Palacio Zengxin parecía haber sentido algo. Frunció el ceño y abrió los ojos. Sus ojos brillaban con una luz mística, como si pudiera ver a través de todo. Extraño. Sin embargo, no encontró nada. Pensó para sí mismo. No hay reacción por parte del conjunto protector de la secta. ¿Podría ser que mi mente no esté lo suficientemente tranquila? No puede ser que la pequeña hija del maestro de palacio haya vuelto a escaparse del Palacio Zengxin, ¿verdad? En este punto, el anciano guardián de la montaña sacudió la cabeza y sonrió. Aunque esa chica es un poco juguetona, acaba de regresar al Palacio Zengxin no hace mucho. Es imposible que vuelva a escaparse tan rápido. Qin Jiao, que había huido durante mucho tiempo quién sabe a qué distancia, no sabía que el anciano guardián de la montaña del Palacio Zengxin casualmente se había perdido una respuesta correcta. Qin Jiao voló con su espada durante unos 10 minutos y estaba a cierta distancia del Palacio Zengxin. De repente, el mensaje de texto del simulador de cultivo inmortal apareció una vez más en su mente. Al ver esto, Qin Jiao exhaló un suspiro de alivio, pero al mismo tiempo, no pudo evitar sentirse un poco emocionada. Aunque parecía ser la primera en morir en esta simulación de cultivo inmortal, había vivido al menos 100 años completos. Esto fue lo más largo que había vivido. Entonces, si ella contó esta duración como una recompensa, debería estar bien, ¿verdad? Al menos, no debería ser peor que la última vez, ¿verdad? Al mismo tiempo, Condado de Qinghe. El candidato que invitaste, Qin Jiao, ha sobrevivido a esta simulación inmortal durante. Capítulo 244. Recompensa del acuerdo. Chen Fengyin llegó a la gran ciudad Yan, 1, traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy. El candidato que invitó, Qin Jiao, vivirá 100 años, 06 meses y 22 días en esta simulación. Has activado con éxito los logros del Infernal Dao, el Demon Cultivator Killer y Longevity. Has recibido 3 recompensas adicionales. Recibes las siguientes recompensas. Bai Yi, que estaba en el condado de Qinghe, también vio el texto de notificación del simulador. No sabía qué tipo de razón era, pero Qin Jiao parecía ser siempre el primero en morir en el simulador. Bai Yi recordó la forma en que Qin Jiao moría cada vez que simulaba un cultivo inmortal. Al final solo podía atribuir esta razón a la palabra desafortunado. De hecho, cuando una herramienta humana entrara en el simulador, tendría aún más mala suerte que en el mundo real. Qin Jiao fue la herramienta humana más desafortunada entre las desafortunadas. Este fue quizás su destino bastante accidentado. Recompensa 1. 100 años de experiencia de cultivo inmortal, los 100 años de experiencia de cultivo de Qin Jiao en esta vida de cultivo inmortal simulada. Recompensa 2. Colgante simple, no hay abuela en él, pero el alma del difunto puede residir en él temporalmente. Recompensa 3. Una aeronave de buena calidad, difícil de destruir por debajo del 5º nivel de establecimiento de la fundación. Por favor elige. Al observar las 3 recompensas, Bai Yi de repente se dio cuenta de que sus requisitos para calcular las recompensas se estaban volviendo cada vez más estrictos. De repente se dio cuenta de que las 3 recompensas que tenía delante no lo conmovían en absoluto. Anuncios de Put Future. Si esto fue hace algún tiempo. Cualquiera de las 3 recompensas que aparecieron frente a él lo habría emocionado durante mucho tiempo. Sí. Quizás fue porque las herramientas humanas habían trabajado demasiado y lo habían hecho rico. Por lo tanto, el requisito de la recompensa se volvió cada vez más estricto. Recompensa 1. Al final, Bai Yi todavía eligió los 100 años de experiencia en cultivo inmortal. Para ser honesto, nunca había elegido la experiencia de cultivo inmortal como recompensa. A lo sumo, había elegido la experiencia Sword Dao. Esta vez se consideró una excepción. Los 100 años de experiencia en cultivo inmortal fueron inculcados en su mente. Esta experiencia de cultivo inmortal no fue un recuerdo, sino más bien una reacción registrada en su instinto. Este sentimiento era muy extraño, pero también muy razonable. En otras palabras, Bai Yi, que solo tenía 20 y tantos años, no era inferior a muchos cultivadores inmortales en términos de experiencia de cultivo inmortal. Además, si tuviera que pelear con otros cultivadores inmortales en el futuro, este tipo de experiencia de cultivo inmortal sería beneficiosa para él.
A veces, podría ser debido a este poco de experiencia que lo ayudaría a matar al enemigo. O le salvaría la vida. En ese momento, aparecieron 3 recompensas adicionales. Recompensa adicional 1. Todo el poder espiritual del 10º nivel de la etapa de establecimiento de la fundación, un poder espiritual muy puro. Recompensa adicional 2. Campana supresora de almas, un arma espiritual especial que Qin Jiao sacó de la puerta de bronce gigante. Recompensa adicional 3. 500 años de vida, puedes usar la moneda de cobre de sangre para predecir la buena y la mala suerte. Después de que se distribuyó la recompensa adicional, con la ayuda de la naturaleza especial del cuerpo espiritual innato, Bai Yi naturalmente avanzó hasta el 10º nivel del establecimiento de la fundación. Sintió que era una lástima. Qin Jiao había simulado el cultivo inmortal esta vez, su cultivo ya había alcanzado el 10º nivel de establecimiento de la fundación. Si a Qin Jiao le dieran más de 10 años, probablemente podría llegar al núcleo dorado. Anuncios de Put Future. Después de todo, el físico de Qin Jiao en el simulador también era un cuerpo espiritual innato. Debajo de la etapa del alma naciente, no había límite para abrirse paso. Mientras la energía espiritual en su cuerpo alcanzara el requisito de abrirse paso, sería suficiente. XT. Desafortunadamente, murió demasiado pronto. Si muriera un poco más tarde, sería absolutamente un núcleo dorado. Después de que un pensamiento de arrepentimiento pasó por su mente, una herramienta espiritual apareció en la mano de Bai Yi. Era un reloj de campana relativamente pequeño y desde la superficie no se podía ver de qué material estaba hecho. Sin embargo, se pudo ver que en las campanadas del reloj había una gran cantidad de patrones densos grabados. En esos patrones, la energía espiritual fluía constantemente. Fue bastante extraordinario. En el instante en que obtuvo esta herramienta espiritual, Bai Yi supo cómo usarla. Bai Yi inclinó su dedo hacia la campana supresora de almas y la agitó ligeramente. Timbre. Un sonido claro fue directo al alma divina. Incluso el propio Bai Yi parecía temblar ligeramente hacia el alma divina en este momento. Esto indirectamente hizo que su conciencia se detuviera. La campana supresora de almas que tenía en la mano casi se cae. Afortunadamente, esta situación solo duró un instante antes de desaparecer. El alma de Bai Yi recuperó su estabilidad. Su conciencia también se recuperó rápidamente a su estado original. Parece ser un arma de doble filo. Bai Yi suspiró y murmuró. Además, el usuario de la herramienta espiritual es el más cercano a esta herramienta espiritual. En otras palabras, la persona que use esta herramienta espiritual será la primera en verse afectada por la herramienta espiritual. Y el enemigo del usuario de la herramienta espiritual será el segundo en verse afectado. Bai Yi tenía una expresión extraña. En otras palabras, si quieres usar esta campana supresora de almas, necesitarás otra herramienta espiritual para estabilizar tu alma con otra herramienta espiritual. Solo entonces podrás usar la campana supresora de almas sin preocupaciones. ¿Por qué sentía que era lo mismo que algunos desarrolladores de juegos? Primero, te darían un equipo de juego atractivo. Luego, te dirían que ese equipo de juego necesitaba estar equipado con otro equipo de juego. Solo entonces podría mostrar los efectos de un equipo más potente. Cielos. Una sensación de déjà vu asaltó su rostro. La boca de Bai Yi se llenó de un viejo sentimiento. Sintió un poco de náuseas. En cuanto a los 500 años adicionales de vida, para ser honesto, para Bai Yi, que ya estaba en el 10º nivel de la etapa de establecimiento de fundación, era básicamente una opción prescindible. Por supuesto, como decía el simulador entre paréntesis, si usara con frecuencia esa moneda de cobre de sangre, podría predecir buena y mala suerte. Capítulo 245. Recompensa del acuerdo. Chen Fengyin llegó a la gran ciudad Yan. 2. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Estos 500 años de vida fueron realmente útiles. Uno podría desperdiciar muchos años de vida y aún así estaría bien. En general, sigue igual que antes. La recompensa que fue tan buena en el pasado parece haberse vuelto tan común que no hay sensación de sorpresa. Bai Yi se tocó la barbilla. Además, mi esperanza de vida se ha incrementado en 500 años. ¿No se siente especial? Olvídalo. Es mejor que nada. Aunque no le trajo ninguna sorpresa, tampoco lo decepcionó demasiado. Después de todo, él no era quien hacía el cultivo inmortal simulado. Eran solo las herramientas humanas las que trabajaban para él. Las herramientas humanas habían trabajado en la simulación durante más de 100 años con gran dificultad. Como jefe detrás de escena, no es posible que no le desagrade, ¿verdad? Ese capitalista se echaría a llorar. Por otro lado,
No mucho después de que Bai Yi recibiera la recompensa del acuerdo, el mensaje de recompensa del acuerdo de la simulación de cultivo inmortal apareció nuevamente frente a los ojos de Qin Jiao. Esto hizo que Qin Jiao, que estaba lleno de anticipación, temblara por todas partes. Anuncios de Put Future. Inmediatamente recuperó el 120% de su espíritu. Recompensa. Todo el poder espiritual del sexto nivel de la etapa de establecimiento de la fundación, este es un poder espiritual muy puro. Qin Jiao quedó instantáneamente encantado. Se sintió un poco afortunada, pero también un poco orgullosa. La sorpresa se debió a que todo el poder espiritual del sexto nivel de la etapa de establecimiento de fundación se combinó con su cuerpo espiritual innato. Podría ignorar por completo su cultivo y pasar directamente al sexto nivel de la etapa de establecimiento de fundación. En otras palabras, podría volver a atravesar dos etapas a la vez. En este momento, su cultivo estaba en el cuarto nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Una vez que se entregara esta recompensa, ¿no atravesaría directamente dos etapas menores? ¿Cuánto tiempo había pasado? En un corto lapso de 2 días, superó 4 etapas menores. Silbido. Incluso si alguien comiera todas las píldoras medicinales de una gran secta, necesariamente tendría una velocidad de avance tan exagerada, ¿verdad? Además, una persona así no podría existir. Aquellos que se atrevieron a hacerlo probablemente ni siquiera habrían comido el 1% de las píldoras medicinales de una gran secta antes de explotar y morir porque no podían soportar una fuerza medicinal tan aterradora. Afortunadamente, tuve previsión y supe que la recompensa del acuerdo definitivamente me permitiría abrirme paso una vez, así que rápidamente me escapé. XT. Esta fue la razón por la cual Qin Jiao estaba contento. Usó un tono que no podía ocultar su alegría, murmuró sin rodeos. Si volviera a atravesar dos pequeños escenarios en el Palacio Zengxin, mi madre me colgaría y me interrogaría. ¿Qué he experimentado exactamente estos últimos días? Al pensar en esa escena, no pudo evitar estremecerse y rápidamente sacudió la cabeza. Se deshizo de todos los pensamientos que la distraían. De repente, una energía espiritual extremadamente pura se vertió repentinamente en su cuerpo. Esto sorprendió a Qin Jiao. Rápidamente voló sobre su espada y aterrizó en una playa de piedra junto a un arroyo. Se sentó con las piernas cruzadas sobre una enorme roca y casualmente estableció una formación defensiva muy simple para ella. La razón principal era evitar que ciertas bestias demoníacas ciegas aparecieran repentinamente. Si una bestia demoníaca realmente apareciera y aprovechara la oportunidad para atacarla, esta formación defensiva le daría unas cuantas respiraciones de tiempo de amortiguación. No sabía si Chen Qianxue la afectó, pero en realidad se volvió más consciente de su propia situación. Anuncios de Put Future. También fue un poco más cautelosa. Auge. Auge. Junto con los dos sonidos provenientes de su cuerpo, solo ella misma podía escuchar el sonido ahogado. La ola de aire invisible arrasó con todo lo que había a su alrededor. En un instante, volaron arena y piedras. La energía espiritual surgió. Esta fue la razón por la que decidió abandonar el Palacio Zengxin. El avance de la etapa de establecimiento de fundación fue una conmoción demasiado grande. Mientras ella se abriera paso, definitivamente los demás la notarían. No había nada que ella pudiera hacer. Su propio cultivo se había abierto paso demasiado rápido. La propia Qin Jiao también estaba algo indefensa. Si otros cultivadores inmortales supieran sus pensamientos actuales, probablemente estarían tan enojados que escupirían una bocanada de sangre. Una cultivadora de sexto nivel del establecimiento de la fundación que ni siquiera tenía 20 años en realidad despreciaba que su cultivo hubiera avanzado demasiado rápido. Maldita sea. ¿Había justicia en este mundo? Recompensa adicional. Reino budista en Palm, una técnica de cultivo que sacaste de la enorme morada de la cueva con puerta de bronce. Recompensa adicional. 250 años de vida, puede permitirle vivir otros 250 años. Recompensa adicional. Rebote de baja calidad, tiene un 10% de probabilidad de repeler el ataque del enemigo y tu próximo ataque golpeará al enemigo al 100%. Al ver sus 3 recompensas adicionales, Qin Jiao no pudo evitar chasquear la lengua. No sabía si era su imaginación, pero sentía que las recompensas del Immortal Cultivation Simulator eran cada vez más ricas. Qin Jiao no estaba familiarizado con la primera recompensa adicional. Tal como se decía entre paréntesis, este era un método de cultivo budista que ella había sacado de la morada de la cueva con puerta de bronce gigante. Había intentado cultivar este método de cultivo en el simulador. Sin embargo, se dio cuenta de que no parecía tener ninguna naturaleza budista. Apenas podía tocar el umbral, pero no podía avanzar más.
Ella murmuró. ¿No significa eso que esta recompensa en realidad no me sirve de nada? Oh, eso no está bien. Después de todo, es un método de cultivo que surgió de la puerta de bronce gigante. Incluso si se vendiera en el mundo del cultivo inmortal, incluso si tuviera un precio de 1000 piedras espirituales de alta calidad, esos viejos y ricos burros calvos en los templos probablemente pelearían por este método de cultivo. Eso significa que este método de cultivo es bastante útil. Después de todo, vale al menos 1000 piedras espirituales de alta calidad. Capítulo 246. Recompensa del acuerdo. Chen Fengyin llegó a la gran ciudad Yan. 3, traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy XT. Con tantas piedras espirituales, es posible que ni siquiera mi madre pueda sacarlas fácilmente, ¿verdad? Mientras decía esto, de repente reveló una mirada astuta. No pudo evitar reírse, como si estuviera pensando en un futuro único, murmuró con entusiasmo para sí misma. Si algún día en el futuro, seré más rica que todo el inventario del Palacio Zengxin combinado. Además, si mamá sabe sobre este asunto, ¿qué tipo de expresión tendrá? Qin Jiao lo estaba esperando. El segundo bono fue de 250 años de vida útil. Qin Jiao sintió que esto era inútil, pero podría permitirle vivir otros 250 años. Diciendo que era útil, ¿cuáles eran 250 años de vida útil para su velocidad de avance actual? Esto hizo que la recompensa se volviera muy incómoda. Olvídalo, es mejor que nada. La reacción de Qin Jiao fue casi la misma que la de Bai Yi. Fue una victoria. ¿A quién le importa si fue útil o no? ¿Por qué esta tercera recompensa adicional te resulta tan familiar? Cuando su atención estaba en la tercera recompensa adicional, Qin Jiao no pudo evitar fruncir el ceño, sintiéndose muy desconcertada. Siento que lo he visto antes en alguna parte. Esperar. De repente, una luz brilló en su mente y Qin Jiao de repente se dio cuenta. ¿No es este el talento de Fu Xuangni? En el simulador de cultivo inmortal, los tres se habían contado sobre su talento. Fue por esto que Qin Jiao supo cuál era el talento de Fu Xuangni. Anuncios de Put Future. Su talento recién nacido se convirtió en mi recompensa de cálculo. Oh, no parece estar del todo bien. Esta es la versión de baja calidad de su talento recién nacido. Recuerdo que también recibí uno de los talentos recién nacidos de Chen Qianxue antes. Qin Jiao se rascó la cabeza. ¿Podría ser que la recompensa calculada entre nosotros tres sea en realidad mutua? Olvídalo, no lo entiendo. Soy demasiado vago para pensar en eso. Después de reflexionar durante medio día, todavía no se le ocurría una razón, por lo que Qin Jiao dejó de pensar. Ella quedó muy satisfecha con esta recompensa. Había estado observando el talento recién nacido de Fu Xuangni durante mucho tiempo. Este tipo de talento con probabilidad a veces era muy irrazonable. Una vez había peleado con Fu Xuangni. Al final, cuando su cultivo suprimió a Fu Xuangni, el nuevo talento de su oponente se activó repentinamente. Entonces, en ese momento, Fu Xuangni desvió su ataque. Después de lo cual, el siguiente ataque de Fu Xuangni fue aún más extraño. Eso fue porque no pudo esquivar ese ataque. Según la descripción del rebote, ese ataque fue 100% capaz de golpear al enemigo. Por lo tanto, bajo la premisa de que su cultivo aplastó a Fu Xuangni, Qin Jiao resultó trágicamente herida. Maldita sea. Fue otra experiencia vergonzosa. Por suerte, nadie los estaba mirando, de lo contrario habrían muerto de nuevo. Bien. He aceptado las recompensas. Qin Jiao se levantó de la enorme roca. Después de recibir una recompensa tan generosa, se sintió renovada. Qin Jiao le tocó la barbilla. ¿Quieres volver al Palacio Zengxin? ¡No! Ella rápidamente negó con la cabeza. No fue fácil para ella volver a salir del Palacio Zengxin. ¿Cómo pudo volver corriendo tan rápido? Anuncios de Put Future. Como mínimo, tenía que salir lo suficiente antes de regresar. ¿Sí? Al menos tengo que llegar al escenario Golden Core antes de regresar. Qin Jiao tomó una decisión. Cuando llegue a la etapa Golden Core, la velocidad para atravesar el Immortal Cultivation Simulator ya no debería ser tan rápida, ¿verdad? Ahora que solo estoy en la etapa de establecimiento de la fundación, estoy avanzando demasiado rápido. Cuando regrese, definitivamente mi madre me interrogará. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Entonces, Qin Jiao se rascó la cabeza. ¿A dónde debería ir ahora? Después de pensarlo por un tiempo, Qin Jiao finalmente decidió encontrar a Chen Qianxue ella misma. Recordó que cuando estaba en el simulador, Chen Qianxue le había revelado que la otra parte ya no estaba en la secta espada espiritual, sino que había ido al condado de Qinghe.
Debería ser una buena opción para ella seguir a Chen Qianxue al condado de Qingye ahora. En ese momento, incluso si fuera la gente del Palacio Zengxin la que saliera a buscarla nuevamente, definitivamente no pensarían que ella había vuelto al condado de Qingye. Jeje. Definitivamente no pensaron que ella volvería allí. Qin Jiao sonrió con satisfacción. Mientras estoy en eso, iré al condado de Qingye para ver si puedo incubar ese extraño huevo que obtuve del simulador la última vez. Pasó el tiempo. En el simulador de cultivo inmortal. Su Alteza. Hemos encontrado el rastro del demonio del alma naciente que atacó a la señorita Qin Jiao. Un guardia secreto de la gran dinastía Wei informó a Chen Qianxue. ¿Deberíamos organizar a la gente para rodear y aniquilar a ese demonio del alma naciente? Chen Qianxue asintió levemente y dijo. Dígale a la gente de la Alianza de Cultivo Inmortal la ubicación del demonio. Que esas sectas ortodoxas de cultivo inmortal rodeen y aniquilen a ese demonio. ¿Sí? Después de ver partir a la guardia secreta de la gran dinastía Wei, Chen Qianxue sacudió la cabeza con impotencia. No tenía forma de detener la desafortunada muerte de Qin Jiao. Estaba segura de que Qin Jiao era el objetivo del mundo en el simulador. Sin embargo, en tales circunstancias, ¿qué podría hacer ella? Ella no tenía la capacidad de cambiar el destino de una persona. Además, Qin Jiao solo murió en el simulador. No fue un gran problema. Capítulo 247. Recompensa del acuerdo. Chen Fengyin llegó a la gran ciudad Yan. 4. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Después de todo, en otras 12 horas, la otra parte podría ingresar nuevamente al simulador de cultivo inmortal. El candidato para el simulador de cultivo inmortal era un sinvergüenza. La persona en el simulador solo tenía una oportunidad en su vida. ¿Qué pasa con el candidato al simulador? Hubo muchas oportunidades. Como esta vez lo mataron, podría regresar para vengarse la próxima vez que simuló el cultivo inmortal. El asunto del príncipe heredero de Greatway fue un ejemplo típico. Pensando en el príncipe heredero de Greatway que todavía estaba en el palacio del Fénix Frío, los ojos de Chen Qianxue brillaron con una luz fría. Sabía que el asunto de la filtración de Qin Jiao debía tener algo que ver con el príncipe heredero del Gran Wei. Ella no podía escapar de eso. En otras palabras, la muerte de Qin Jiao esta vez equivalió a ser asesinado indirectamente por el príncipe heredero de la gran dinastía Wei. Chen Qianxue pensó que la otra parte no podía hacer tanto mientras él estaba en medio de su reflexión. Anuncios de Put Future. Sin embargo, por la situación actual, parecía que la otra parte no estaba particularmente dispuesta. Parece que tengo que cortarle todas sus últimas garras y dientes uno por uno. Chen Qianxue usó un tono tranquilo y dijo palabras impactantes. A los 101 años, bajo la implacable represión del campamento de Chen Qianxue, los últimos secuaces del príncipe heredero de Gran Wei fueron eliminados uno por uno. Solo quedaron 2 o 3 de ellos, todavía luchando al borde de la muerte. A los 102 años, 2 o 3 miembros de la gente del príncipe heredero también fueron eliminados por completo por el campamento de Chen Qianxue. Los secuaces del príncipe heredero de Greatway fueron reducidos a 0. Cuando el gran príncipe heredero Wei en el palacio del Fénix Frío se enteró de este asunto, estaba tan enojado que casi destruyó el palacio del Fénix Frío. 104 años, los 2 años fueron muy pacíficos y no pasó nada importante. 106 años, pasaron otros 2 años y Chen Qianxue comenzó a abrirse paso hacia el escenario Golden Core nuevamente. Fallido. Después de 2 fracasos consecutivos para llegar a la etapa Golden Core, Chen Qianxue sufrió una reacción violenta y desencadenó un demonio mental. En el momento crítico, la máscara misteriosa volvió a desempeñar su papel único. El demonio mental que acababa de ser activado fue devorado con fuerza por la máscara misteriosa. A Chen Qianxue, que no posee un cuerpo espiritual innato, le resultará bastante difícil pasar al siguiente nivel de cultivo. A los 108 años, debido al taoísta Blood Lotus, la gran dinastía Wei tenía una relación profunda con la vecina gran dinastía Yu. El emperador de la gran dinastía Yu incluso envió un enviado a la gran dinastía Wei para negociar una alianza con Chen Fengyin. A los 109 años, después de un año de negociaciones, la gran dinastía Wei y la gran dinastía Yu formaron una alianza temporal. La gran dinastía Wei tomará la iniciativa en la formación de una alianza. Se acerca una tormenta. En el gran palacio imperial de Wei, Chen Qianxue, que se había enterado de que las 2 dinastías habían formado una alianza temporal, no sintió ninguna alegría. Su expresión ahora era solemne sin precedentes. Esto se debía a que había tenido un mal presentimiento durante los últimos días.
Claramente había usado el poder de las dos dinastías para fortalecer aún más el sello en la torre del sellado de demonios. Lógicamente hablando, ese antiguo demonio no debería haber roto el sello tan rápido. Anuncios de Put Future. Sin embargo, la siniestra premonición en su corazón no era falsa. Además, Chen Qianxue fue muy claro sobre cuán aterrador era ese antiguo demonio. La otra parte acababa de romper el sello, pero él solo pudo luchar contra una poderosa dinastía. Era difícil imaginar lo poderoso que era. Si se le diera suficiente tiempo, podría recuperar su fuerza máxima. ¿Había alguien en el mundo del cultivo inmortal que fuera rival para él? Uf. Chen Qianxue lentamente dejó escapar un suspiro y murmuró para sí misma. Esta vez, debo matarlo antes de que recupere su máxima fuerza. Además, ya destruí el embrión demoníaco del Daoist Blood Lotus. Es imposible para él recuperar su fuerza máxima en esta vida, a menos que tenga tiempo para crear un nuevo embrión de demonio. Pero, se necesitarán al menos unos cientos de años, o incluso 1000 años. Me pregunto si Fu Xuanyi está listo. Por otro lado. XT. Montaña salvaje. En las montañas desoladas, no solo había 3 ciudades especiales, sino 9 ciudades. Las otras 6 nuevas ciudades se construyeron durante este período de tiempo. Después de absorber refugiados y bestias demoníacas, la población de las nuevas ciudades no era pequeña. Ahora, la población total de las 9 ciudades había alcanzado los 5 millones. Además, este número seguía aumentando a un ritmo exagerado cada año. Afortunadamente, las montañas salvajes eran ricas en recursos y podían sustentar a tanta gente. De lo contrario, con tanta gente, fue suficiente para darle dolor de cabeza a Fu Xuanyi. En el cielo sobre la gran ciudad Yan. ¡Qué suerte humana tan impactante! No. Esto no podría considerarse suerte normal, incluso podría llamarse suerte nacional. Era difícil imaginar que hubiera 9 ciudades en la montaña. Era aún más difícil imaginar que estas 9 ciudades fueran construidas por una bestia demoníaca. No es de extrañar que la princesa Changning no ordenara a las tropas que aniquilaran este lugar cuando se enteró de la existencia de tal ciudad. En cambio, se hizo amiga de esa bestia demoníaca e incluso la ayudó a desarrollarse. Tal vez sea porque Su Alteza había visto durante mucho tiempo las extraordinarias características de esa bestia demoníaca. Debe haber sabido que le traería una gran fortuna. Capítulo 248. Recompensa del acuerdo. Chen Fengyin llegó a la gran ciudad Yan. 5. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Qué poder tan impactante del destino nacional. El poder del destino nacional de estas 9 ciudades es comparable al de Gran Wei. En ese momento, un anciano de pelo blanco en el cielo dejó de hablar. Si continuara hablando, casi estaría pensando que la gran dinastía Wei no se podía comparar con las ciudades construidas por las bestias demoníacas. Eso sería una gran pérdida de prestigio. Junto al anciano de pelo blanco había un hombre de mediana edad con una expresión digna. Por la posición entre los dos, se podía ver que este hombre de mediana edad parecía tener un estatus más alto. El hombre de mediana edad dijo: condensa la energía de las 9 ciudades y forma una formación de supresión de demonios. Debería poder lidiar con ese antiguo demonio. Solo la singularidad de este lugar puede formar un conjunto de supresión de demonios impulsado por la energía de la nación. Eso se debe a que las grandes ciudades de la gran dinastía Wei están demasiado alejadas unas de otras. No pueden reunir su respectiva energía de la nación. Este lugar existe para formar una matriz de supresión de demonios. El anciano de pelo blanco asintió con la cabeza. Quizás esta sea la preparación anticipada de la princesa Changning. El hombre de mediana edad continuó. Reunámonos con el señor de la ciudad de las bestias demoníacas. Con la ayuda del señor de la ciudad y el destino del país, definitivamente tendremos que informar a la otra parte antes de formar el conjunto de supresión de demonios. Anuncios de Put Future. Por supuesto, tal vez el señor de la ciudad ya lo sepa. Quizás el señor de la ciudad haya estado cooperando con la princesa Changning para preparar este conjunto de supresión de demonios. Se podría decir por la conversación entre los dos. Fueron enviados por Chen Qianxue y su fuerza era extraordinaria. Además, sus logros en formaciones de matrices fueron muy altos. Fu Xuanyi y la potencia enviada por Chen Qianxue se reunieron y acordaron permitir que la otra parte use el poder del destino de la nación para formar una formación de supresión de demonios que podría amenazar a una potencia de la etapa de formación del alma. Sin embargo, Fu Xuanyi tiene 2 condiciones. Primero, debe garantizar la seguridad de todos los humanos, bestias demoníacas y semidemonios en las 9 ciudades. Segundo,
La reconstrucción de las 9 ciudades estará a cargo de la gran dinastía Wei. Los dos expertos de la gran dinastía Wei dudaron por un momento antes de estar de acuerdo. A petición de Fu Xuanli, hicieron un juramento del Dao celestial. Se sorprendieron de que una bestia demoníaca estuviera tan preocupada por la gente. No es de extrañar que este lugar pueda reunir un poder tan impactante sobre el destino del país. A los 109 años, Fu Xuanli construyó una nueva residencia a 1000 millas de distancia de Greatian City, convirtiéndola en un refugio. Esta nueva residencia debe albergar al menos a unos pocos millones de personas. La construcción de la residencia refugio será financiada en su totalidad por la gran dinastía Wei. Gran Ciudad Yan, Ciudad Qingge, Ciudad Yuanying. La existencia de las 9 ciudades de las montañas salvajes finalmente ya no necesitaba ser ocultada, y eran conocidas por la gente de la gran dinastía Wei. La existencia de las 9 ciudades en la montaña desolada también fue reconocida por la gran dinastía Wei. Causó una gran sensación. 112 años, el refugio había sido construido. Fu Xuanli no tenía prisa por trasladar a la gente de las 9 ciudades al refugio porque no estaban seguros de cuándo estallaría el antiguo demonio. A los 113 años, Greatian City y otras ciudades comenzaron a abastecerse de granos y a comprar grandes cantidades de bolsas de almacenamiento. A los 116 años, la gran ciudad Yan ya no estaba escondida e innumerables personas se enteraron. Una ciudad tan especial atrajo la curiosidad y la atención de innumerables personas. Inesperadamente, Greatian City dio la bienvenida a un grupo de turistas, todos los cuales eran cultivadores inmortales. La naturaleza especial de Greatian City hizo suspirar a estos cultivadores inmortales que viajaron por el mundo. Anuncios de Put Future. A los 117 años, Fu Xuanli llegó al cuarto nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. A los 119 años, la gran ciudad Yan dio la bienvenida al invitado más especial de la historia, el gran emperador Wei Chen Fengyin. Chen Fengyin sabía desde hacía mucho tiempo de la existencia de Greatian City porque su hija menor, Chen Qianxue, se lo había contado. Cuando se enteró por primera vez de la existencia de la gran ciudad Yan, Chen Fengyin no sintió ningún enojo. Sintió que era solo una ciudad. Aunque era una ciudad creada por una bestia demoníaca y lo hizo sentir un poco sorprendido, aparte de eso, no fue gran cosa. Lo más importante fue que la bestia demoníaca que construyó la gran ciudad Yan era la buena amiga de su hija Chanling. Chen Fengyin también sabía que Chen Qianxue reveló la existencia de Greatian City para no apuntar a Greatian City. En ese momento, Chen Fengyin naturalmente estuvo de acuerdo de buena gana. Como emperador de la gran dinastía Wei, todavía tenía un poco de magnanimidad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo año tras año, la velocidad de desarrollo de la gran ciudad Yan le hizo a él, el emperador de la gran dinastía Wei, sentir que era extremadamente impactante. En poco más de 100 años, una bestia demoníaca especial había construido 9 ciudades. Además, la gente de cada ciudad tenía un alto grado de propiedad de la ciudad. ¿Qué tipo de concepto era este? Los sentimientos de Chen Fengyin eran muy complicados. Su razón le decía que semejante amenaza debía eliminarse lo antes posible. Sin embargo, si eliminara este lugar, ¿cómo asentaría a millones de personas? Esas personas alguna vez fueron su gente. Sin embargo, no podían vivir bajo su mando, por lo que recurrieron a Greatian City. ¿A quién se le podría culpar por esto? Chen Fengyin lo pensó, parecía que él era el culpable. Esto complicó aún más sus sentimientos. En este momento, Chen Fengyin estaba rodeado por todos y guardó silencio por un momento. Finalmente, abrió la boca y dijo: «Queridos ministros, síganme a Greatian City para echar un vistazo. Veamos cómo esa bestia Fu Xuanli construyó estas increíbles ciudades de la nada». Capítulo 249. Recompensa del acuerdo. Chen Fengyin llegó a la gran ciudad Yan. 6. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. También echaré un vistazo a cómo esta bestia demoníaca es capaz de realizar tal hazaña. Incluso hizo que mi hija lo protegiera mucho. Pero no lo hagas demasiado público. Sígueme y disfrázate. También era la primera vez que los funcionarios iban a la gran ciudad Yan. Se apresuraron a decir al unísono: ¿sí? Chen Fengyin y los demás entraron en la gran ciudad Yan, pero no atrajeron ninguna atención. Lo primero que sintieron cuando entraron en Greatian City fue que era muy próspera. El camino era muy ancho. Era increíblemente ancho.
No fue hasta que encontraron una bestia demoníaca bastante grande pasando por allí que inmediatamente entendieron por qué el camino tenía que ser tan ancho. Si había una gran cantidad de bestias demoníacas en la gran ciudad Ian, entonces tanto el camino como los edificios tenían que ser anchos y grandes. Como era de esperar, pronto vieron algunos edificios enormes. Esos edificios eran solo puertas y probablemente tenían decenas de pies de altura. Era como si fueran una ciudad de gigantes. Afortunadamente, este era el mundo del cultivo y había todo tipo de cosas extrañas aquí. Nadie se sorprendió en absoluto. Su Majestad Chen Fengyin, un ministro de la gran dinastía Wei, vino con él, con un tono respetuoso, transmitió su voz en secreto: la gente aquí parece tener energía en sus cuerpos, pero esto no es espiritual. Energía. Es más como la energía interna de esos artistas marciales. Pero por alguna razón, son mucho más fuertes que esos artistas marciales. Algunos de ellos son incluso comparables a los cultivadores inmortales en el primer nivel de la etapa de refinamiento de Ki. De hecho, incluso sin su recordatorio, Chen Fengyin podría darse cuenta. Anuncios de Put Future. Después de todo, el propio Chen Fengyin era un cultivador inmortal en la etapa del alma naciente. Además, estaba en el 10º nivel de la etapa del alma naciente. ¿Cómo podría no ver estas cosas? No faltan alimentos, ropa, alojamiento y transporte. Después de caminar por esta gran ciudad Ian durante aproximadamente medio día, Chen Fengyin, el emperador de la gran dinastía Wei, hizo esta evaluación. Esta evaluación fue muy alta. Había que saber que Chen Fengyin ni siquiera se atrevía a decir que podía proporcionar comida, ropa, refugio y transporte para la gran dinastía Wei. Si el gran Wei realmente pudiera hacer eso, ¿habría tantos refugiados? ¿Podrían permitir que la gran ciudad Ian absorbiera tantos refugiados para fortalecerse? Los funcionarios de bajo nivel son pragmáticos y capaces. Chen Fengyin dio otra evaluación. El señor de la ciudad es una persona capaz. Esta fue la evaluación de Chen Fengyin de Fu Xuanli. Sintió que para una existencia como Fu Xuanli, incluso si ella no creara una gran ciudad Ian en Savage Mountain, si elegía ser funcionaria de la gran dinastía Wei, no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera lograr grandes logros. XT. Se convertiría en un brillante ejemplo para los funcionarios. Por supuesto, el requisito previo era que Fu Xuanli fuera un humano. Si ella no fuera humana, y mucho menos se convirtiera en funcionaria de la gran dinastía Wei, si apareciera en cualquier ciudad de la dinastía, probablemente sería asesinada por cultivadores inmortales. Esta fue la razón por la cual los humanos y las bestias no podían coexistir armoniosamente. Sin embargo, ¿por qué los humanos y las bestias podrían coexistir armoniosamente en la gran ciudad Ian? Este concepto, que había existido durante decenas de miles de años, se rompió fácilmente. Chen Fengyin sintió que era realmente increíble. Su Majestad, al igual que los humanos, las bestias tienen sus propias necesidades. En ese momento, un viejo ministro parecía haber visto más allá de las dudas en el corazón de su Majestad. Después de reflexionar por un momento, dijo: si podemos satisfacer las necesidades de las bestias demoníacas como tratamos a los humanos, entonces las bestias no se reducirán al punto en que tengan que atacar a los humanos para poder sobrevivir. Lo que quieres decir es que el señor de la ciudad de Greatian City satisface tanto las necesidades de los humanos como de las bestias. Chen Fengyin dijo: ambas partes han satisfecho sus necesidades y, después de eso, ¿ya no son hostiles? El viejo funcionario sonrió amargamente. Su Majestad, no estoy muy seguro. Anuncios de Put Future. Esas palabras fueron solo mis conjeturas. Chen Fengyin, que había estado patrullando en Greatian City durante unos días, finalmente reveló su identidad y conoció a Fu Xuanli. Durante su conversación, Chen Fengyin y los otros funcionarios del Gran Wei se sorprendieron al ver el conocimiento y la base de Fu Xuanli. No esperaban que una bestia demoníaca que se escondía en Savage Mountain tuviera tanto conocimiento. Un mes después, Chen Fengyin y los demás abandonaron la gran ciudad Ian. Antes de irse, Chen Fengyin escribió un decreto imperial. Fu Xuanli se convirtió en el señor de la ciudad de la gran dinastía Wei, lo que equivalía a reconocer la existencia de la gran ciudad Ian. Si alguien ataca la gran ciudad Ian en el futuro, estaría alterando el orden de la dinastía. Se les considerará planeando una rebelión. A los 122 años, Fu Xuanli ordenó a alguien que informara a todas las personas en las 9 ciudades sobre el antiguo demonio, el daoísta Blood Lotus, y la formación de supresión de demonios.
Ella pensó que habría personas que tendrían objeciones, pero no esperaba que todas las personas en las 9 ciudades no tuvieran ninguna objeción a su orden y cooperaran activamente. A los 124 años, una gran cantidad de comida en Greatian City y las otras 9 ciudades era suficiente para que millones de personas, entre 100.000 y 200.000 bestias demoníacas y decenas de miles de medio demonios comieran durante 3 años. A la edad de 126 años, la gran dinastía Yu, adyacente a la gran dinastía Wei, envió un informe urgente. La torre selladora de demonios de la secta sostenedora del cielo se sacudió violentamente, provocando terremotos en un radio de varios cientos de kilómetros, que dieron la vuelta y casi destruyeron la sede de la secta sostenedora del cielo. Después de que innumerables cultivadores inmortales se enteraron de este asunto, todos se pusieron nerviosos e inquietos. Los demonios escondidos en la oscuridad estaban listos para hacer un movimiento. Sin embargo, debido al duro golpe de la última vez, estos demonios no se atrevieron a mostrarse por un tiempo, ni se atrevieron a seguir causando problemas. A la edad de 127 años, un gran número de cultivadores inmortales de la gran dinastía Wei se apresuraron a ir a la gran dinastía Yu para ayudarla a fortalecer el sello de la torre de sellado de demonios. 129 años, no parece ser de ninguna utilidad. 130 años, han aparecido grietas en la torre de sellado de demonios. 131 años, todos los sellos de la torre selladora de demonios se han roto. El aterrador demonio antiguo conocido como Daoist Blood Lotus ha reaparecido. En el momento en que rompió el sello de la torre selladora de demonios, fue rodeado y aniquilado por una gran cantidad de poderosos cultivadores inmortales que ya estaban preparados. Ha comenzado una batalla que sacudirá el mundo entre los dos bandos. Está comenzando. Fu Xuanli, que se había enterado de este asunto a través del talismán de comunicación, dio una orden con calma. Haga arreglos de inmediato para que todas las personas de las 9 ciudades sean trasladadas a un lugar de refugio. ¿Sí? Capítulo 250. La muerte del demonio. Fu Xuanli terminó su vida como inmortal. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. La migración de millones de personas no fue tan fácil, especialmente el lugar de refugio. Estaba al menos a 1000 millas de distancia de Greatian City, lo cual era aún más difícil. Afortunadamente, Fu Xuanli había hecho suficientes preparativos para esta migración. Ya se había trazado un camino que conducía al lugar de refugio. Por supuesto, el llamado camino era solo un camino de tierra que se abrió a la fuerza. Sin embargo, fue mejor que nada. Como mínimo, no necesitaban gastar energía extra ni perder tiempo abriendo un camino. Gran Ciudad Ian, Ciudad Qingge, Ciudad Yuaniling, Ciudad Espada Espiritual. La gente de las ciudades era como hormigas ocupadas. Salieron de las ciudades. Algunas de estas personas definitivamente se mostraron reacias a irse, pero frente a sus emociones y racionalidad, eligieron la racionalidad. Sabían que el señor de la ciudad de Greatian City no los pondría en una situación peligrosa. Anuncios de Put Future. Si el señor de la ciudad de Greatian City era esa persona, entonces, ¿por qué los acogió en primer lugar? Todos los ciudadanos se mudaban con sus familias. Volvieron a mirar de mala gana la ciudad en la que habían vivido durante décadas. Al final, apretaron los dientes y continuaron saliendo. Algunas de las bestias demoníacas más grandes llevaban grandes cantidades de recursos en sus cuerpos. Algunas de las bestias demoníacas voladoras estaban a cargo de la vigilancia a gran altitud. Debían advertir de los peligros que podrían surgir en cualquier momento. Y los cultivadores inmortales entre la multitud estaban a cargo de proteger la seguridad de la gente común. Por supuesto, en estas 9 ciudades, no se podía jugar ni siquiera con la gente más corriente. Todos habían cultivado la técnica de templado corporal del Gran Ian, y sus cualidades físicas eran muchas veces superiores a las de la gente de la gran dinastía Wei. Señor de la ciudad, es posible que necesitemos acelerar la migración. Dijo uno de los guardias secretos en tono serio. Le informó a Fu Xuanli. Lo sabemos por el talismán de comunicación de la gran dinastía Yu, aunque ese antiguo demonio acaba de romper el sello y su fuerza no ha alcanzado su punto máximo, todavía es un demonio en la etapa de formación del alma. Además, la técnica de cultivo que utilizó era muy extraña e impredecible, y también tenía una serie de cartas de triunfo aterradoras. Al enfrentarse al asedio de una gran cantidad de cultivadores inmortales, pudo resistir todos los ataques. Incluso ocasionalmente podría contraatacar. En otras palabras, es posible que los cultivadores inmortales que asediaron a ese antiguo demonio no puedan aguantar por mucho tiempo. Ese antiguo demonio siempre ha querido romper su formación.
Una vez que el demonio antiguo encuentre la oportunidad de romper su formación, es muy probable que el demonio antiguo no luche en el acto. En cambio, aprovechará inmediatamente esta oportunidad para huir. En ese momento, la guardia secreta hizo una pausa. Continuó. Esos cultivadores inmortales no permitirán que el antiguo demonio escape. Después de todo, una vez que un demonio de la formación del alma escapa y se esconde, nadie sabe qué tipo de desastre sangriento sucederá en el futuro. Las potencias de cultivo inmortal que rodean al demonio están moviendo el campo de batalla paso a paso hacia la gran dinastía Wei. Intentarán atraer al demonio a la gran dinastía Wei. Entonces, atraerán al antiguo demonio a la montaña salvaje y lo llevarán a la formación de supresión de demonios. Y ahora ya han entrado en la gran dinastía Wei. Anuncios de Put Future. Al escuchar esto, Fu Xuangni se puso solemne. Para ser honesto, la frontera entre la gran dinastía Yu y la gran dinastía Wei no estaba muy cerca de la montaña salvaje, pero definitivamente no estaba demasiado lejos. Además, los cultivadores inmortales que atacaron al antiguo demonio estaban al menos en la etapa de alma naciente. Solo aquellos en ese nivel estaban calificados para atacar al daoísta Blood Lotus. Si fuera un cultivador inmortal en la etapa Golden Core el que se encontrara con una batalla tan grande, probablemente sería golpeado hasta convertirlo en una pulpa sangrienta en el momento en que se acercara. Cuanto más fuertes eran los cultivadores inmortales que asediaban a los demonios y a los demonios antiguos, significaba que su velocidad de movimiento era más rápida. Incluso en una pelea, su velocidad de movimiento era extremadamente impactante. En efecto, no les quedaba mucho tiempo a estas personas. Si no se dan prisa y van inmediatamente al refugio para evitar este desastre, se estima que una batalla entre los fuertes causaría muchas bajas. Unas pequeñas consecuencias podrían matar a decenas de miles de personas. Si las consecuencias son graves, podrían matar a cientos de miles o incluso millones de personas a la vez. El tiempo no esperó a nadie. Pídales que aceleren y pida a algunas bestias demoníacas más grandes que tiren todos los materiales innecesarios. Luego, pídeles que carguen en sus espaldas algunos niños humanos, cachorros de bestias demoníacas y niños mitad demonios. Esos cultivadores inmortales ya no necesitan estar alerta. Haz que lleven a algunos ancianos a la espalda. Tienen que acelerar de cualquier manera que se les ocurra que no perjudique a la gente. Fu Xuangni dio una orden con expresión solemne. XT. Cuando se transmitió su orden, la gente no tuvo ninguna queja. Las bestias demoníacas también respondieron a su llamado. Lo mismo ocurrió con los medio demonios. El prestigio de Fu Xuangni en esta generación era muy alto. A los ojos de estas personas, bestias demoníacas y medio demonios, sus órdenes eran como las órdenes de un dios. Esta analogía podría ser un poco exagerada, pero esa era la verdad.